Modo Nuzlocke personalizado, Pokémon seguidor y octava generación. Descubre Pokémon Delta en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos a darle caña porque tenemos un nuevo fangame de Pokémon disponible con muchísimas novedades de las que os gustan, como gráficos actualizados y disponible para PC y Android. La idea principal es volver a Hoenn, pero con gráficos de quinta generación y con muchas más misiones y eventos principales, que cambien y dificulten un poquito más la aventura, que siempre está bien. Pokémon Delta es un fangame en español todavía en beta creado por Legend Victini. Contaremos con gráficos de quinta generación y Pokémon hasta la octava generación, con Pokémon de la novena en camino con la siguiente beta posiblemente. Si te gustaban los combates animados, este también los tiene, por lo que veremos los sprites de nuestros Pokémon en movimiento cuando entremos a combate, una combinación perfecta con los gráficos de quinta generación que vemos en este fangame. Como dije, habrá que ir siguiendo las actualizaciones, ya que el autor quiere incluir en el futuro la novena generación, sobre todo con la segunda beta, junto a otras novedades y eventos, que será lo más llamativo de esta aventura. Lo mejor es que tendremos el juego optimizado para jugar en PC y Android, por lo que es una opción perfecta si normalmente te van un poquito mal, ya que este debería irte mucho mejor. Si lo vas a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos más fácil e imposible. Tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo. Así que no deberéis tener problemas a no ser que tengas un móvil del año de la pera. Y si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews, si no, pues no me entero que os gustan. También tienes contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Delta en español, que seguro que hay ganitas. Vamos con los Pokémon. Como dije, tendremos desde la primera hasta la octava generación, con la novena generación en el futuro. Tendremos combates animados, junto a retos y combates mucho más complicados si activas algunos de estos. En características y funciones tendremos daño físico y especial y tipo hada. Lo mejor es que se han actualizado movimientos, habilidades y objetos a la octava generación. El repartir experiencia es personalizado y además tendremos sistema de incubadora para los huevos. Lo mejor es el sistema Nuzlocke, que como en otros fangames podremos personalizar a nuestro gusto, añadiendo opciones como ponerte vidas o quitarte la opción de usar los centros Pokémon. Esto hará que desde un principio puedas jugar con unas reglas en tu partida, subiendo o bajando la dificultad dependiendo de ti. La duración son unas 4 horas de partida, con 3 medallas de gimnasio, aunque podría ser un poco más o menos dependiendo de cómo lo juegues. Tendremos eventos nuevos y misiones secundarias, que son favores a la gente del lugar. Incluso se han añadido nuevos retos. Los gráficos, como ves, son estilo quinta generación, tanto mapeados como personajes. Esta es una forma de rediseñar Hoenn que me encanta y da una nueva vida a esta región. Tendremos Pokémon seguidor, además de letreros en las rutas, donde podremos ver los Pokémon que hay en cada zona. La historia, como verás, es un remake de Pokémon Esmeralda, pero con gráficos y mecánicas actualizadas. La historia principal nos lleva por Hoenn, pero con nuevos personajes, eventos y Pokémon, incluyendo esta octava generación. Una opción perfecta para los que buscan rejugar Hoenn con un poco más de dificultad y personalización, sobre todo por sus opciones Nuzlocke y que está en español, que es lo más importante. Y bueno, para conseguir tu corazón hoy me gustaría que me comentaras aquí abajo en el vídeo qué te parece este remake de Hoenn, si te gusta o prefieres jugarlo en estilo GBA. Si es verdad que en GBA no tenemos muchas de las opciones que hay aquí, pero simplemente yo os pregunto y si respondéis lleváis corazón. Yo creo que está bastante guay, a lo mejor en el futuro con la novena generación puede molar bastante más, pero bueno, eso habrá que esperar un poquito más. Y bueno, vamos con mi opinión personal, aunque en general no tengo casi quejas. Es verdad que hace tiempo que traje un remake de Hoenn, pero normalmente están en inglés,
Este por fin está en español. Es verdad que el juego tiene sus fallos ya que se nota la ortografía, pero bueno, seguramente se vaya puliendo con la segunda beta y así mejorando muchos de estos apartados. En general creo que es un juego simple pero con una buena idea en mente, que es mejorar Hoenn y hacerlo mucho más atractivo, cambiando gráficos y combates. Si buscas una experiencia un poco diferente, con mejoras y conservando lo que hizo a Esmeralda tan especial, te va a encantar, ya que es un juego pensado para ti, pensando además que tenemos esa 8ª generación ya incluida. Es verdad que se ven muy jugosas las actualizaciones pendientes, que serían las de la 9ª generación. Es por ello que también lo he avisado, ya que seguro muchos estáis esperando a jugar fangames con esa 9ª generación, pero tranquilos, que queda menos. Lo mejor es que si vas a jugar en Android tienes un archivo optimizado, por lo que funcionará mejor que otros, algo positivo si normalmente te van súper mal, por lo que un punto positivo y por eso también lo mencioné antes, ya que creo que es importante para muchos. Sobre si lo recomiendo o no, pues creo que sí. Es verdad que muchos me vais a decir, ¿para qué jugar si tendrá la 9ª generación? Pero creo que merece la pena. Yo creo que sí, se puede jugar y probar. La verdad que no tiene por ahora tanto contenido, pero te dará para un buen rato de partida, que al final es lo importante, pasarlo bien y disfrutar de una nueva historia de Pokémon, que eso hemos venido básicamente. Por otra parte es verdad que llegará en breves la 9ª generación, por lo que depende de ti. Yo sé que te diría que lo probaras, pero si quieres esperar también lo entiendo, ya que a lo mejor te interesa más tener esos Pokémon de la 9ª generación, aunque puede que todavía le falte bastante, ya que sí, algunos juegos ya han salido con esa 9ª generación, pero se tendrá que optimizar también para que salgan los juegos y demás, así que eso ya es otra movida. Por ahora, por lo menos funciona bien en Android, que es lo importante, gente, eso es lo importante. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!